Amén. Gracias a Dios. Gracias por Keila, por su lectura. Amén. Gloria a Dios. Así, en este espíritu, hermanos, vamos a abrir la escritura en Efesios capítulo 6. Gracias, Denise, por traducir. Vamos a ayudarle a Denise. ¿Está bien? ¿Está todo? Okay. Si puede abrir su Biblia en Efesios 6, vamos a tocar diferentes textos, pero vamos a leer ahora Efesios 6, del 18 al 20. If we could please open our Bibles in Ephesians chapter 6, Verso 18 verse 18 en adelante al 20. until the 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. With every prayer and request, pray at all times in the Spirit, and stay alert in this with all perseverance and intercession for all the saints. Pray also for me, that the message may be given to me, when I open my mouth to make known with boldness the mystery of the gospel. For this I am an ambassador in chains. Pray that I might be bold enough in him to speak as I should. Amén. Señor, oramos para que bendigas tu palabra y la reveles a nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor, y háblanos, Espíritu Santo, en tu nombre, Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, tomen asiento. You may now sit. Quisiera en esta mañana hablar acerca de la oración. I would like to talk about prayer this morning. Tiene cierta relación por el tema de nosotros y la oración. So it has a certain relationship with us. Hemos notado que ha bajado un poco la oración de los miércoles. And I have noticed that Wednesday's prayer has gone down. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero ahora vamos a hablar de la oración. And I will talk about it later, but now we will talk about prayer. La oración era clave en la iglesia primitiva. Prayer was a key point in this church. En Hechos 2:46 vemos como Pedro iban al templo a orar. Ellos tenían un momento muy especial de oración. And in Acts 2:46, it shows that Peter would go pray in the temple. Y también en el resto de Hechos de los Apóstoles vemos cómo la iglesia oraba fuertemente. And in the Acts, it also shows how the church would pray. En Hechos 6 dice que los apóstoles dicen, nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. And in Acts 6, it shows that the Gospels would say that they would pray. Así que es importante la oración en el pueblo de Dios. And it showed how they would pray, and it's important for us to pray. En esta lectura que leyó la hermana, In this lecture that the sister read, vemos cómo la iglesia se puso a orar en conjunto. we can see how the church would pray. Y pasó que Dios respondió. And it showed that the Lord responded. El lugar tembló, dice. And the place was shaken. La oración The prayer desata el poder de Dios. would let the power of the Lord Amén. be shown. La oración desata el poder de Dios. The prayer lets the Lord be La welcome. iglesia debe orar para que se desate el poder de Dios. The church should pray so that we can see the Lord's power. Cuando la iglesia estaba orando, When the church was praying, las cadenas se rompieron y Pedro salió libre de la cárcel. the chains were broken and Peter was released. Cuando la iglesia estaba orando, When the church was praying, Dios derramaba avivamiento sobre su pueblo. the Lord was there with his people. Así que es importante que la iglesia ore. So it is very important that the church prays. Es importante que el creyente ore. It is important that the believer prays. Wesley dijo,
Wesley said, No hay nada que Dios no hace sino es a través de la oración. there is nothing that the Lord can do without the prayer. Él daba a entender He was trying to tell us que Dios hacía cosas that the Lord was doing things cuando su pueblo ora. when the church prays. Dios quiere escuchar nuestra oración The Lord wants to hear us pray, para después actuar en respuesta a nuestra oración. so that He can respond to our prayer. A veces pensamos, bueno, Dios sabe todas las cosas, Sometimes we think the Lord knows everything, pero Dios tiene planes para su iglesia. but the Lord has plans for His Y church, Dios tiene planes para sus hijos especialmente. and the Lord has plans for your children, Y Dios trabaja en nosotros y en la iglesia. and the Lord works with us and our church, Y está esperando que nosotros clamemos y esperemos y oremos para que Él se manifieste. and the Lord is waiting for us to pray and ask Him stuff. Spurgeon, otro gran predicador, dijo, Another preacher said, no hay otra actividad bajo el cielo there is no other activity in the heavens que produce mejores dividendos, that produces mejores ganancias, better gains que la oración. than prayer. Este gran pastor John Quichó, This preacher, él dice que oraba como 3 horas they would say that he would pray like 3 hours, y tuvo muchas experiencias and he had many experiences donde Dios se le reveló. where the Lord revealed to himself. Una de esas famosas experiencias One of those experiences fue cuando estaba orando para un nuevo templo was when he was praying for a new temple, y él se puso a orar grandemente and he started praying, y pasó meses orando por esa visión que él tenía. and he spent months praying for that vision. Pero él decía, But he would say, no voy a hacer nada I won't do anything hasta que Dios me confirme until the Lord confirms que es su voluntad. that this is what he wants, Y esto lo hacía en oración. and this is what he would do in prayer. Había un general de nuestra iglesia, There was another person ya está con el Señor, that is now with the Lord, Cunningham. Cunningham. Él tuvo una experiencia He had an experience as well con su relación con el Señor. with a relationship with the Lord. Estaba pasando una prueba muy grande He was going through this problem, y estaba sintiendo mucha presión en esa prueba. and he felt a lot of pressure with this problem. Y él se puso a orar And he started to pray, y seguía orando. and he would continue to Y la pray, prueba no pasaba. and this problem would not go away. Pero un día Dios lo llevó al templo But one day the Lord took him y to en the un temple, tiempo de oración personal, and he had that time with the Lord. Dios le puso la paz y la revelación de lo que iba a hacer. The Lord revealed and gave him peace Y así fue. of what he would do, Y Dios lo sacó adelante and the Lord took him out y this lo problem bendijo. and blessed Y them, hasta lo hizo general de la iglesia. and he made him a general in the church. ¿Usted se acuerda de Daniel? Do you remember Daniel? Daniel oró durante 21 días. Daniel prayed for 21 days. Oraba, clamaba, He would pray and claim. tenía una abstinencia en las comidas, He was abstinent. sentía mucha presión en su espíritu He felt that pressure in his spirit porque algo estaba pasando because something was happening, y se puso a orar and he would pray hasta que vino el ángel con la respuesta después de casi 3 semanas de oración. until the angel came with the answer after 3 weeks. Pero Dios se glorificó But the Lord glorified por la oración. through that prayer. Dios hace grandes cosas The Lord does great things cuando el pueblo ora. when his people pray. Todos los avivamientos, All those glories. si usted estudió historia de la iglesia, If you read or the history of the vinieron church, después de grandes tiempos de oración, after great times of praying, donde el pueblo de Dios where the people doblaba rodillas, would bend their knees, clamando por bendiciones. claiming for those blessings. Así que es importante orar. It is very important to pray. Dios derrama su espíritu y su poder cuando oramos. The Lord lets His glories and His Las power cadenas son rotas cuando oramos. when we pray, and the chains are broken Cuando as usted well. ora en lo personal, When you pray in your own o usted ora, time, oramos como iglesia, or when we pray as a church, Dios obra. the Lord Pero sends His primero de power. todo eso hay que orar. But in all that, we have to pray. Estamos hablando de que hay que orar. We're talking about praying. Nada va a pasar si no oramos. Nothing will happen if we Nada va a don't pray. pasar si no oramos. Las cadenas no se van a romper. The chains won't be broken. La bendición no va a venir The blessing won't come si no oramos. if we don't pray. Usted puede agregarle el ayuno también si quiere. Pero la base es orar. But the base is praying. Orar. Hay que clamar y orar. We have to claim and pray.
Es importante que nosotros veamos la importancia de la oración para nosotros ahora como iglesia. So now it is very important to see how important it is to pray as a church. En la hoja de ruta del plan del maestro, In the teachings of the teacher, en este plan de evangelismo que conocemos, or the plan of evangelism that we know, comienza dándole énfasis a la oración. it emphasizes in prayer. La iglesia no recibe bendición hasta que no desarrolla un espíritu de oración. The church cannot be blessed if there is not a plan of prayer. A usted le parecerá raro, It might be weird to you, pero donde comenzó esto en la iglesia de Cali, Colombia, but this started in Colombia. comenzaron a orar seguidamente por mucho tiempo They would continue to pray for some time. y al final terminaron y hacen culto de oración a las 5 de la mañana. But they would finish their prayer at 5 in the morning. La iglesia ora, The church would pray. tiene un ministerio grande de oración. They had a big ministry of prayer. Su base es la oración Their base was prayer. y las grandes iglesias oran. And the biggest churches La pray. iglesia de John Quichó, esta que le mencioné, This church that I had mentioned earlier tiene todo un día de oración. has a whole day of prayer. Como son una iglesia muy grande, Since they're a big church, compraron una montaña they bought a mountain y ahí construyeron una especie de edificio para orar and they made this temple where they could pray y para ayunar. and to feast. Y los creyentes And the believers se toman un par de días would take some days, o lo que quieran, or how many days they se wanted. van a orar. They would go pray to that temple. Dice que cuando van a ayunar They said that when they would go feast, se llevan sus galones de agua, they would take their waters porque toman agua obviamente, because they would drink gallons of waters. pero claman al Señor. But they would cling to the Lord. Y ese lugar es un lugar para orar. And that place was only to pray. No es un templo que tiene parte templo, pero tiene un lugar especialmente para que la gente como que va a un hotel y ahí está, ahí se queda y se la pasa orando. It wasn't specifically a temple, but it was something like that. Y Dios los ha bendecido. And the Lord has blessed them. La oración es clave, hermanos. Prayer is a key. Si el creyente no ora, If the believer doesn't pray, si la iglesia no ora, if the church doesn't pray, pues no viene crecimiento, no vienen bendiciones. growth doesn't come and blessings don't come either. No pasa nada. Nothing happens. Todo queda liberado a una sola esfuerzo humano It's just like a reason to go. y a la oración de unos pocos que siguen orando. And there's little people praying. Es trágico, It's tragic. pero parte del problema de las iglesias So part of the problem with churches es la falta de oración, is the lack of la prayer, falta de responsabilidad lack of responsibility de la oración. of prayer. ¿Por qué usted no ora? Why don't we pray? ¿Por qué no ora? It's a question. ¿Qué pasó que usted dejó de orar? What happened for you to stop praying? Tal vez usted era un creyente de oración, Maybe you were a believer of prayer. se cansó de orar. Maybe you got tired of praying. Puede ser que a veces uno ore mucho tiempo Maybe that it can be that we pray for too y long, Dios no responde. and sometimes we don't hear the responding. Y of usted the se Lord. desalentó por eso. So you think He's not listening, Pero usted tendría que haber seguido orando. but maybe you have to continue praying. Tal vez usted dejó de orar Maybe you stopped praying porque oró por todo lo que usted sabía. because you prayed about everything you knew. A veces oramos, Sometimes we pray, repetimos todo lo que necesitamos, we repeat everything we need. no nos olvidamos de nada We don't forget about anything, y estamos cansados de orar. and we just get too tired of praying. Y decimos, ya oré. And we say, I already prayed. Pero esa no es la oración, That ¿sabe? is not the prayer. Eso es pedir. This is just asking. Es una parte de la oración. It's a part of the prayer. La verdadera oración The real prayer es estar en la presencia de Dios, is being in the presence of the es Lord. escuchar su voz. It's hearing His voice. Si usted lee Hebreos, If you read Hebrews, dice que entremos en el lugar santísimo it says, let's come to the con fe, real place en plena certidumbre de fe. with knowing your prayer. Que entremos en el lugar santísimo. Es para estar un tiempo de oración, It's so that we can be in a time of para prayer escuchar la voz de Dios. where we can hear the No Lord's voice. exactamente para pedir lo que usted necesita. Not to ask for what we know. Jesús dijo, ¿para qué repite? El Señor sabe lo que necesitamos. Jesus said at one point, why repeat La oración es para estar en el Espíritu. what the Lord knows you need? Aquí en esto de Efesios que leímos, And
And here in Ephesians, where we Pablo read, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Mire todo lo que dice. Pastor read the chapter we just saw. O sea que la oración es más que pedir, So the prayer is just more than asking. es más que pedir por el día de hoy It's not asking more than y que nos vaya hoping bien. and hoping that everything is Eso well. es, vamos a decir, ese es el 10% del 100% que es la oración. We would say that's like the 10% of the 100% we need. La iglesia debe orar. The church should Y el pray, creyente debe orar. and the believer should pray. Y no se trata de que ore para pedir solamente. And it's not just asking the Ore days of para the estar en la day presencia de Dios. or being in His presence. Si usted siente que ya pidió por todo, If you feel like you already asked for everything, siga orando para escuchar y estar en la presencia de Dios. continue praying so that you can hear the Lord's voice. Contaba un pastor de nuestro distrito, A pastor would preach or say, uno de los de nuestra zona, the pastor in our zone, él tuvo una experiencia particular. he had experience as well. Y parece que otra hermana en la iglesia también, o en otra iglesia también tuvo esta experiencia. And it shows that another sister had the same experience. Ellos habían orado, They had prayed. oraron, They had prayed for some time. pero después pasó But then que llegó un momento a moment came donde sintieron una gran paz, where they felt a big peace. sintieron como que estaban en el cielo. They felt like they were in heaven. Y ahí estaban en ese momento de oración. And they were enjoying that moment. No entendían bien qué estaba pasando, They didn't really understand what was going on. pero era algo más que la oración común. But it was bigger than the common prayer. Tal vez entraron en el Espíritu, como dice aquí Pablo. Maybe they went into spirit like Paul said. Usted tiene que buscar esa experiencia. We have to look for this experience. No se conforme con una oración Don't confirm with the normal donde da gracias por el día, where you say thanks for the day. pide por la bendición del You día ask for the blessing of y the se day. sale corriendo a trabajar. And then you go to work. Quizás tenga que salir corriendo a trabajar, Maybe you have to go to work. pero entonces agarre otro momento del día But then just get another day donde no tiene que salir corriendo a where trabajar, you don't have to go to work. donde usted puede orar y escuchar la voz de Dios Where you can actually pray and hear the Lord's y estar voice. atento a lo que Dios quiere. And listening to what He Usted wants to puede hear. desarrollar una oración, ya no la oración de pedido, sino de estar en la presencia de Dios y de escuchar su voz. We have to go into that prayer where we can be and listen to the Lord's voice. Entonces la oración no le va a resultar aburrida, So then that prayer won't be boring to ni you. se va a cansar Or you won't get tired de of that orar y prayer. pedir por todo lo que pidió y no se olvidó de nada. Of asking of everything you needed and not hearing Usted va a the Lord's voice. experimentar otro nivel de oración. You will experience that prayer. Eso es lo que dice Hebreos en el lugar santísimo. And that's what Hebrews says in that place. Es importante orar. It is very important to pray. Hay enemigos para orar. There's enemies of prayer. ¿Cuáles son los enemigos? What do you think those enemies are? El otro día estábamos en una reunión con un grupo de nosotros, éramos algunos de nosotros aquí, The other day we were in a meeting with some of the people in church, y estábamos hablando del problema de la oración y de los problemas así de la iglesia. and we were actually talking about the problems of prayer and what's going on in church. Y yo les conté una experiencia que estoy teniendo, And I told them about the experience I'm experiencing. y esta experiencia es que, por ejemplo, yo me siento ahí, And this experience is I sit here, comienza la alabanza, we start singing, y comenzamos a cantar, obviamente, and we start singing, y hay 4 o 5. and there's 4 or 5. Cuando terminó la alabanza, When we stop singing, vengo aquí a orar I come here to pray, y veo que hay más. and I see that there's more. Gloria a Dios porque hay más. There's more people. Pero el problema está que éramos 4 o 5 cuando comenzamos la alabanza. And the problem is that when we started singing, there was only 4 or 5 of Cuando us. tendríamos que estar todos para comenzar la alabanza. And the problem is we should all be here when we start singing. Y la otra experiencia And the other experience es que estamos observando is that we're observing que la gente se va that people leave en cuanto termina el servicio de oración. when the service of singing No se ends. quedan en la escuela dominical, They don't stay here for the class. se van. They leave. Quiere decir que llegan para comenzar la predicación, It means that they come here when I start se preaching, van cuando termina la and predicación. they leave when I stop preaching. No están antes ni están después. They're not here before and they're not here after. O la otra costumbre, Or the other custom we have que no guardan el día de reposo. is that they don't keep Sundays for themselves.
Quizás algunos tienen que trabajar porque su patrón le dice que trabaje. Sometimes people have to work because Bueno, their employer tells them to work. Eso es entendible. It's understandable. Guarde otro día para el Señor. Save another day for the Lord. Pero si no, no debería haber ninguna razón. But there shouldn't be another Si reason. usted ama su salvación, If you love your salvation, para estar ausente el día del Señor. for you to be absent Yo on sé the Lord's day. yo sé que hay vacaciones, I know there's vacation, hay tiempos, there's times, pero eso es otra cosa también. but that is another thing. Pero hay gente que se toma ya la costumbre de faltar. But there's just people that take Sundays Bueno, off. yo no quiero entrar en eso, cada uno sabe lo que hace con su vida. Everybody knows what they do with their life. Yo trato de predicar a Cristo y salvar las almas. I try to teach and show you. Pero eso está demostrando algo. But this is showing something. Está demostrando falta de amor a Dios. It's showing lack of love for the Está Lord. demostrando que le falta amor por su iglesia también. It's showing lack of love for your people, for your Está church. demostrando que no hay una consagración entera, total. There is no congregation Porque ni siquiera viene tampoco el día miércoles a orar. because you're not coming for Wednesday. Están either. demostrando eso. It's showing them. Y es triste cuando se ve todas esas cosas. And it's sad when we can realize all those things. Ahora vamos a este punto teológico. And we'll see this up point as well. Jesús dijo, Jesus said Mateo 14:38, in Matthew orad, 48, orad y velad para no entrar en tentación. pray so that you don't come into temptation. El espíritu está dispuesto, The spirit is welcoming, pero la carne es débil. but our flesh is weak. Jesús está describiendo Jesus is describing la causa the cause de por qué no oramos. of why we don't pray. La carne Our flesh hace presión sobre nosotros is giving us pressure por over us cansancio, because of tiredness, por otros intereses. other interests. La carne no es solo el cuerpo, Our flesh isn't just our body. la carne es la mente. The flesh is our mind. La carne quiere que yo decida The flesh wants us to para decide que no venga yo a la iglesia, to not come today to o para church, que no ore, or for me not to pray, o el cuerpo, or our body estoy cansado is tired y me quedo dormido como los apóstoles. and I stay in bed like the apostles. Y Jesús le dice, el espíritu está dispuesto. And Jesus tells us that our spirit is Usted welcoming. dice, yo sé que tengo que orar, And we say, I know I have to pray. yo sé que me están esperando en la casa de Dios. I know they're waiting for me at church. Su ánimo dice eso, Your spirit is telling us this. pero su carne pesa más. But our flesh is heavier. Y usted termina no viniendo o no orando en la casa del Señor. And you end up not coming or not praying here. ¿Quién está ganando la batalla? So who is winning this battle? La carne. Our flesh. Usted está fallando en la oración You're failing in prayer y está ganando la carne. and your flesh is winning. La carne lo está dominando. Your flesh is dominating. Y usted cuando la carne le dice quédate, le va a escuchar a la carne en vez de orar. And when your flesh tells you to stay home or Porque stay su somewhere carne else, está ganando la batalla contra la oración. you're listening to it because it's winning the battle of the prayer. La carne gana contra el espíritu que está débil. Your flesh is winning against your spirit that's Y weak. cuando no oramos, And when we don't pray, ¿qué es lo que pasa? what happens? No solo está ganando la carne, Not only is our flesh se winning, está debilitando el espíritu. but your spirit is getting weaker. Usted no está alimentando el espíritu. You're not feeding your spirit. Usted se está debilitando. You're becoming weaker. De tal forma que algún día That in a certain form, that one day, ya el espíritu no le va a hablar. your spirit won't talk to you Usted no anymore. va a sentir ni ganas de orar. You will feel that. Usted feeling no of va a orar. praying. You won't pray. Y la carne sí le va a decir, mira, quédate en casa que estás cansado y trabajaste mucho. And that flesh will tell you, stay home because you work too much. Así que esa es la guerra que pasa y que tenemos que vencer. So this is a war that we have to win. Hay que vencer a la carne. We have to win our flesh. Hay que darle lugar al espíritu. Give that place to the Y spirit. eso se da con mucha oración. And that will be with a lot of prayer. Usted no va a hacer la voluntad del espíritu si usted no ora, porque no va a tener fuerza. You will listen to your flesh if you pray. Usted tiene que orar You have to pray para fortalecer el espíritu so that you become stronger in spirit y debilitar la carne. and weaken your Y flesh. debilitar la carne no es que usted pierda fuerza en su físico, And weakening your flesh is not losing sino que strength in your body. sino que usted le obedezca a la voz de Dios más que a la voz de la carne que le dice quédate sentado a ver televisión.
It's listening to your spirit and not the flesh. Hay otro problema ya grave, There's another problem, y está relacionado un poquito a esto. and it's kind of related to this. El asunto de la falta de oración The lack of prayer hace que en la iglesia makes the church falten discípulos. lack disciples. Hay miembros, There's members, hay creyentes, there's believers, pero no hay discípulos. but there's no disciples. Si usted estuvo en las clases del plan del maestro, If you were in the classes ahí en el discipular 2, in Discipling 2, hay 3 tipos de grupos de personas. there's 3 types of groups. La multitud. The multitude. La multitud son los contactos que la iglesia tiene The multitude is the contacts that the church has que no son creyentes, that are not believers, que vienen de vez en cuando. that come sometimes. Esas son gente que inclusive pues no conoce al Señor. That we can also consider as people that don't know the Lord. O tal vez lo conocen, pero ahí nomás. Or maybe they do know the Lord, but just here and there. El segundo grupo se llaman los creyentes. The second group are called believers. Somos nosotros. We would be considered that group. Buena gente, Good people, creyentes. believers. Un día nos convertimos One day we converted, o nos convencieron. or we got convinced. Ahí vamos a la iglesia. Today we will come. Venimos 2 domingos. We come 2 Sundays. Faltamos los otros 2 domingos. We miss the next 2 Sundays. No venimos el miércoles a orar. We don't come Wednesdays to pray. Ponemos el diezmo cuando nos acordamos. We put our time when we remember, Y ahí andamos. and we're there. Y aparecemos. And then we appear, Y desaparecemos. and then we disappear. Y volvemos a aparecer. And then we appear Y again, volvemos a and desaparecer. then we disappear again. Esos son los creyentes. Those are believers. Dentro de esos creyentes And those believers están los creyentes fieles. are believers that are stuck here. Pero hay un tercer grupo, But there's also a third group, los discípulos. the disciples. ¿Se acuerdan? Do you remember those Los disciples? discípulos. Those disciples. Los discípulos son miembros. Those disciples are members. Son creyentes, como le acabo de decir. They're believers. Pero han tomado una responsabilidad mayor. But they have taken that responsibility. Sienten la carga por las almas. They feel that pressure of the people. Sienten la carga por su iglesia. They feel that pressure of their church. Oran, They pray. claman al Señor, They cling to the Lord. apoyan los planes de la iglesia, They join the plans of the apoyan a church. su pastor, They believe in their apoyan a su junta, pastor, in their meeting, apoyan a sus ministerios al cual pertenecen. in their ministry they belong in. Son soldaditos, no faltan. They're soldiers. They don't Son lack. gente con la cual se puede contar You can count on them. y tienen ganas de ganar almas. And they have that spirit of gaining people. Son discípulos They're disciples que van a ganar a otros para Cristo. that will gain people for the Lord. Si usted mira 1 Corintios capítulo 3 If you see 1 Corinthians chapter 3 y capítulo 2, and chapter 2, Pablo habla de los creyentes espirituales he talks about the believers y de los creyentes carnales. and the other believers. Los carnales. Okay. Entonces Pablo habla de estos dos tipos de personas. So he talks about these 2 types of people. Estos 2 tipos son estos: And those 2 types of people are these people, los creyentes the believers y los discípulos. and the disciples. Los creyentes, The believers, salvando raras excepciones, are in certain exceptions, son los que Pablo dice are the ones that Paul says andan en pleitos, are in fights, celos, jealousy, ira, anger, disensiones. other problems. Lea 1 Corintios capítulo 3. Read 1 Corinthians chapter 3 for you to see these things. Pero están los discípulos. But those are the disciples. Pablo dice, son los discípulos, son los espirituales, And only disciples are los que han spiritual, alcanzado madurez, that are understanding, los que han crecido, that have matured and Son- grown, con los que se pueden hablar cosas espirituales. that you can talk things of spiritual. Pero estos espirituales But these people that are in spiritual son, living son la gente de oración, are the people of prayer, son los verdaderos discípulos, are the real disciples, son los que Pablo dice en otra carta, are the ones that Paul says in a different los chapter, que caminan a la perfección. that walk in perfectness. Habla de la perfección. It talks about being perfect. Son los que están llenos del amor de Dios,
are the people that are full of the love of llenos the de la Lord, paciencia de Dios. seeing the patience of the Son Lord, los que dan los frutos en el Espíritu. are the ones you can see the fruits. No andan con celos, They're not being no jealous. andan con pleitos, They're not fighting people. no andan con mezquindades, They're not doing other no stuff. faltan a las cosas de Dios. They're not lacking in the Son stuff. llenos del amor de Dios. They're full of the Fluye el Espíritu Santo de Dios en ellos. You can see that Y spirit. ahí echan para adelante apoyando al pastor y a la iglesia y la visión de la iglesia. Esos son los espirituales. And they continue joining the pastor in their church. Esos son los que oran. And those are the ones that pray. Los que oran. The ones we see that pray. Necesitamos ser discípulos. We need to be those disciples. Necesitamos ser espirituales. We need to have that spiritual awakening. Ya basta de carnalidad. Stop listening to your flesh. Ya basta de flojera. Stop being lazy. Ya basta de criticar a Stop todos. criticizing others. Ya basta de tener celos. Stop being jealous of others. Eso no lleva a nada. That doesn't take you to anything good. Eso lo lleva a usted al infierno. Porque cuando usted critica, That takes you to hell usted because está when you atacando a la iglesia criticize, de Dios. you're attacking the Su hermano church, en la iglesia de your Dios. brother in church. Usted está atacando a la iglesia de Dios. Y You Dios are le va a pedir attacking cuenta por atacar a la iglesia de Dios. And the Lord Cuidado will con eso. ask you for criticizing Cuidado others. con los que quieren destruir la iglesia. Be careful with those that Cuidado want to porque le destroy van a pedir church. cuentas. Be careful when you Mucho get to cuidado heaven, they con will eso. ask you for the things you did. Cuidado con los que hablan mal del siervo de Dios. Be careful with the people that talk Porque Dios bad defiende al about siervo others. de Dios. Because the Si Lord no lee defends ahí, those. creo que Jeremías o Isaías. And you can see this in Jeremiah. Cuidado con eso. Be careful with those people. Mejor transfórmese en un discípulo. Transform yourself to be that disciple. Ore, Pray. clame al Señor Cling to the Lord y gane almas. and gain people for the Lord. Yo quisiera que usted tenga en cuenta esto. I would like for you to consider this. Vuelva a orar si ha dejado de orar. Pray again if you have stopped praying. Vuelva a escuchar la voz de Dios. Listen to the Lord's voice. No escuche la voz del diablo Don't let the enemy's voice con get sus to you quejas, with your complaints, su negatividad. with negative Escucha a Dios. thoughts, and listen to the Lord. Busque las cosas de Dios Look for the Lord's things para que Dios lo bendiga. so that the Lord can bless you. Debemos ser una iglesia de oración. We should start praying as a church. Si no oramos, If we don't pray, nada va a pasar. nothing will happen. Nada va a pasar. Ni va a pasar en nuestras vidas. And nothing will happen in our lives either. Eso lo tiene que entender bien. We have to understand this. Debemos aprender a obedecer al Señor. We should learn to be obedient to the Lord as well. Debemos aprender a sentir pasión por las almas. We should start feeling passion for those people who are lost. Debemos aprender a negarnos. We should start learning to deny ourselves. El Señor me puso esto. The Lord put this in me. En Lucas 9, 57 al 62. In Luke 9, Jesús está hablando de los discípulos. the Lord is talking about disciples. Y el Señor le dice, And the Lord says, ninguno puede ser mi discípulo nobody can be my disciple si pone su mano en el arado if they put their hands y mira atrás, and look in the back, si quiere volver. because they want to go in the back. Ahí también está el párrafo And in this paragraph it also says, cuando le dicen al Señor, Señor, deja que entierre a mi padre primero. when they tell the Lord, let me bury my father Y el first. Señor le dice, no, ninguno que piense en su padre y su madre me puede seguir. And the Lord says, nobody that believes in their parents first can follow me. Ser discípulo Being a disciple implica que tus prioridades implies your priorities es Dios, in the Lord. es el Señor, The Lord es la oración, is first, and es He should buscar be el your rostro de prayer. Dios, Is looking for the es Lord's apoyar face. el ministerio, Is enjoying or es desarrollar tu growing, ministerio también. continue growing in your ministry. Eso es parte de la oración y del discípulo de Dios. That is part of the prayer and being a disciple of the Lord. Yo quiero animarle a que usted I want to ask you se transforme en una persona de oración. to transform into somebody of La prayer. iglesia necesita gente de oración. The church needs people of prayer. Y recuerde lo último, And remember the last thing. hay una lucha entre la carne y el espíritu. Remember that war between your flesh and your spirit. Si usted no escucha o no ora, If you don't listen or you don't pray, la carne va a ir ganando. your flesh will be winning. Pero ¿qué pasa también?
And what happens as well, usted se va a caer. you will fall. Si usted le da lugar a la carne, If you give that place to your cada flesh, vez va a caer más, you will continue falling va a down. ser más débil You will be weaker y después no se va a levantar. in spirit and you won't wake up. Cuando no escuchamos la voz del Espíritu, When we don't listen to that Spirit's voice, ¿quién habla? who talks? El diablo habla The enemy talks y to se us. mete en la mente de las personas. And he gets into our minds. Y ahí es cuando la persona se cae. And that's when the person falls. Todo eso se puede evitar All of this can be avoided. orando. Praying. Y la iglesia puede crecer también la iglesia cuando oramos. And the church can also grow if we all pray. Y debemos aprender a orar. And we should learn how to Y pray. si usted ha orado y ha dejado de orar, vuelva a orar. And if you started praying but then stopped, Es fundamental la oración, go back to praying because it's fundamental. el clamor, That claiming. clamar a Israel. Aquí Pablo dice la súplica And Paul says, praying por la bendición de for Dios. those blessings. Inclusive pide oración por él, And even ask prayer for himself porque él estaba en la cárcel. because he was in jail. Dice, soy embajador en cadenas. Because he was in chains. Pedía oración para que él podía predicar aún en la cárcel. He would ask prayer so that he could pray Pero todo está en la oración. in there. And it's all in prayer. Si usted leyó alguna vez Efesios 6, And if you have read Ephesians 6, ahí habla de la armadura. it talks about the armory. ¿Sabe la armadura, no es cierto? You know what an armory is. La Biblia, la espada del Espíritu, The Bible, the sword, el yelmo de la salvación, the salvation, el escudo de la fe, and, y esencialmente aquí dice la oración. and it talks here about the prayer. La oración. Essentially the prayer. La oración es parte de la armadura del cristiano. The prayer is part of that armory. Si no hay oración, If there's no prayer, la armadura se cae your armory falls. y el enemigo te pasa por encima con sus dardos. And the enemy will pass by you. So, es importante It is very important que la iglesia ore, that the church prays. que nosotros oremos en lo personal. That we pray in our personal life as well. Si no, no va a pasar nada ni en nuestra vida ni en la iglesia. Because then nothing will happen in church or in our life. Póngase de pie, por favor, If vamos you a could orar. please stand up. We will pray. Buen Dios, damos gracias porque un día pusiste en nuestros corazones tu amor y tu paz. Y gracias porque nos enseñaste la oración. Y ahora venimos delante de tu presencia, Señor, pidiendo que bendigas nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, y que bendigas, Señor, nuestras vidas. Padre, levantamos nuestra oración, Señor, como se pusieron a orar tu iglesia y el lugar tembló. Cuando tu pueblo ora, el lugar tiembla y hay milagros, sanidades y bendiciones, Señor. Señor, oramos para que derrames un espíritu de oración sobre nosotros, para que pongas carga de oración en cada uno de nosotros, para que pongas clamor por las almas que se están perdiendo, Señor, para que pongas carga sobre aquellos hermanos que están tibios, que están fríos, para que pongas carga sobre nosotros, Señor, para tener la visión que tú tienes y quieres para la iglesia. Pon en nosotros el fuego de la oración, tanto en lo personal, en cada uno, como en la iglesia, en la congregación. Señor, oramos para que levantes hombres y mujeres, hermanos y hermanas, que sean de oración, de clamor, que sean llenos de tu Espíritu Santo, que sean discípulos, no menos creyentes que pueden ser tibios, Señor, que pueden ser llenos de problemas, Señor. Señor, levanta discípulos llenos de oración, llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu amor, de tu poder, Señor. Levanta un pueblo de oración. Oramos para que tú te derrames en nuestra iglesia.
Oramos, Señor, para que haya discípulos llenos de espíritu de oración y de clamor, Señor. Oramos para que se rompan todas las cadenas de opresión y todo el impedimento y la apatía y todas las cargas de la carne, Señor, se rompan para que nosotros seamos un pueblo de oración y de clamor, Padre. Oro, Señor, por mis hermanos, oro por la junta de la iglesia, oro por los demás ministerios, por esos líderes de varones, de damas, de jóvenes, de escuela dominical. Padre, en el nombre de Jesús, derrámate y rompe toda cadena de opresión y levanta un pueblo de oración, Padre. En el nombre de Jesús rompo toda apatía, Señor, toda opresión del enemigo, la echamos fuera, Señor, y clamamos para que tú te derrames en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, rompe toda oposición ahora, Padre, en el nombre tuyo, rompe todo espíritu de quejas, Señor, rompe toda apatía, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Cierra toda boca dañina, Señor, que intente destruir la obra de Dios en este lugar. Señor, glorifícate en medio de tu pueblo y levanta un pueblo de oración, Padre, en el nombre Rima, Shima, Sama, Sama, Padre, en el nombre de Jesús, derrámate con poder en medio de tu iglesia, Padre. Levanta un pueblo de oración. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor. Oh, rompe toda oposición, Espíritu Santo. Rompe toda oposición, Padre. Nos levantamos en oración, quebranta al opositor, Padre. Cierra toda lengua dañina, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Fluye sobre esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Fluya con toda libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, rompo toda cadena, Señor. Deshace toda obra del diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y si alguno es de oposición, que se busque otra iglesia, Padre. Pero aquí trae gente que se consagre, que se entregue, Padre. Gente santa. Levanta discípulos. Levanta discípulos. Levanta discípulos. Si hay tibios, convéncelos y conviértelos, Señor. Transfórmalos. Transfórmalos, Señor, por amor de tu nombre, porque tú derramaste tu sangre por ellos. Bendícenos, Señor. Levanta un pueblo de oración aquí, Padre, en el nombre de Jesús. El altar está abierto. Si usted entendió el mensaje y quiere orar. Oh, Padre, te damos gracias, Señor. Bendícenos ahora, Padre. Gracias te damos. Derrama un espíritu de oración sobre tu pueblo, Dios. Derrama ese espíritu de oración. Bendice el corazón de aquellos que quieren orar, Padre. Glorifica tu nombre, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice los que están en el altar, Padre. Llénalos de tu espíritu para que puedan orar, interceder y clamar. La iglesia necesita de sus oraciones. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Glorifícate en esta iglesia, Dios. Glorifícate, Señor, sea hecha tu voluntad. Glorifícate, Señor. No pretendemos voluntad de hombre de ninguna manera. Tú eres quien tiene la honra, la gloria y la alabanza y la autoridad, Dios. Te damos gracias. Glorifícate, Señor.
Damos gracias. Padre, rompe toda obra del enemigo, Dios. Rompe toda cosa del enemigo. Bendíganos, Señor. En tu nombre, Jesús. En tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria.